Estudio Bíblico Semana 7, día 4, Números capítulos 24 al 26. La promesa divina, la fidelidad de Dios y la importancia de la obediencia en el camino hacia la tierra prometida. En estos capítulos del Números se desarrollan dos temas muy importantes: la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la necesidad de obedecerle para recibir sus bendiciones. Aprendimos que aunque el pecado trae consecuencias, Dios es fiel para cumplir sus promesas a aquellos que siguen su camino. Números 24:9 dice: lo que Balac le dijo a Balaam, no maldigas al pueblo porque está bendecido. Este versículo nos permite ver la verdad fundamental de que la bendición de Dios sobre su pueblo no puede ser cambiada ni por fuerzas externas ni por la oposición humana. Cuando Dios ha bendecido a alguien, esa bendición es irreversible. Este principio es clave para entender cómo, a pesar de los intentos de los enemigos, el propósito divino se lleva a cabo. Gloria al Señor. En todo lo que vimos y aprendimos a través de estos capítulos, vimos en número 24 la profecía de Balaam y la bendición de Israel. Balaam, a pesar de ser llamado por el rey Balac para maldecir a Israel, termina pronunciando bendiciones sobre el pueblo de Dios, lo que demuestra que nadie puede frustrar el propósito divino. Balaam ve más allá de las circunstancias inmediatas y profetiza sobre el futuro glorioso de Israel y su victoria sobre sus enemigos. Números 24, 3 y 4 dice: lo que vio el vidente, lo que dijo el hombre cuyo ojo es cierto, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Todopoderoso postrado, pero con los ojos abiertos. Balaam, un hombre que inicialmente buscaba maldecir a Israel por un beneficio personal, finalmente reconoce la soberanía de Dios y comienza a profetizar bendición. Esto fue increíble, porque esta bendición venía directamente de Dios para su pueblo. Y esto nos debe hacer recordar que aunque los planes del hombre puedan ser contrarios a los planes de Dios, su voluntad, mis amados, siempre prevalecerá. Hay que tener eso muy claro. En Números 25 vimos el pecado de Israel con las mujeres moabitas y las consecuencias del pecado. Israel sucumbe a la tentación. Vimos cómo Israel sucumbía a la tentación y comenzaba a adorar a Balaam y a participar en las prácticas inmorales con las mujeres moabitas, lo que provoca el juicio de Dios. Esto demuestra cómo el pecado de la idolatría y de la inmoralidad puede apartarnos de la bendición de Dios, trayendo consecuencias graves. Números 25:3 dice: así el pueblo de Israel se unió a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Amados, el pecado de la idolatría y moralidad en Israel provocó el castigo divino, lo que nos enseña que las decisiones que tomamos, especialmente en cuanto a nuestras prioridades espirituales y morales, pueden tener consecuencias severas. La fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos son fundamentales para recibir su bendición. En Números 26 vimos el censo de la nueva generación y la fidelidad de Dios. Vimos cómo después del juicio sobre la generación anterior que murió en el desierto, se realizó un censo para contar a la nueva generación que ingresaría a la tierra prometida. Este censo no solo reflejaba la fidelidad de Dios al cumplir su promesa, sino también la importancia de la obediencia de las nuevas generaciones para poder recibir la herencia. Números 26:4 dice: estos son los que fueron contados, los hijos de Israel según las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que salían a la guerra en Israel. Esta nueva generación que fue contada en el censo tenía la oportunidad de entrar a la tierra prometida, una bendición que fue dada por la fidelidad de Dios, pero que también porque esta nueva generación sería obediente. Y esto nos enseña que la fidelidad de Dios hacia nosotros no depende solo de Él, sino también de nuestra obediencia a su palabra. Debemos de ser obedientes. Romanos 8:28 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En este versículo, Pablo exhorta cómo las pruebas y dificultades que los creyentes enfrentan son parte del proceso para conformarlos más a la imagen de Cristo, siempre bajo la soberanía de Dios. Del mismo modo,
Aunque Israel pasó por un juicio y luego por corrección, todo forma parte de la obra de Dios para purificar y preparar a su pueblo para recibir la bendición. Al igual que en Números, donde el pecado y el juicio fueron parte de la historia de Israel. Amados, todo está destinado a cumplir el propósito divino, incluso cuando el pueblo enfrenta las consecuencias de sus decisiones. Hoy te invito a reflexionar sobre todas estas enseñanzas, a ver la fidelidad de Dios como la base sobre la cual se construye nuestra esperanza, para que veas que a pesar de las adversidades y las tentaciones que puedan surgir a lo largo de nuestra vida, debemos de confiar en la soberanía de Dios y mantenernos fieles a su palabra. Amados, igual que la nueva generación de Israel, nosotros también debemos de vivir en obediencia a Dios para poder recibir sus promesas y experimentar su bendición. No importa lo que los demás intenten, ni las dificultades que enfrentemos, porque la voluntad de Dios siempre prevalecerá y su plan se cumplirá. Hoy te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida necesitas renovar tu obediencia a los principios de Dios? ¿Cómo puedes confiar más en la fidelidad de Dios, incluso en medio de las dificultades y pruebas? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu fidelidad, por tu amor que nunca nos falla. Gracias por tu bendición y por tu gran misericordia. Ayúdanos, Padre, a vivir en obediencia a tu palabra. Danos el entendimiento para poder confiar en tu propósito para nuestras vidas, sabiendo que todo se cumplirá de acuerdo a tu plan. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que nos des la fortaleza necesaria para poder seguirte con integridad y fidelidad. Padre, que como la nueva generación de Israel, nosotros también podamos entrar en las bendiciones que ya has preparado para nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, recuerden que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.